Bueno, buenas noches tengan todos. Buenas noches, Buenas doctor. noches, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches. Vamos a dar inicio a una nueva Buenas sesión. noches, profe. Buenas noches. Del manejo de nuestra querida llamada plataforma Excel. Y hoy vamos a ver una nueva temática de lo que son o siguen siendo nuestras funciones. Entonces ya culminamos de ver lo que era todo acerca de las funciones de lógicas, lo que fue la función sí, sumar puntos sí, sumar puntos sí conjunto, contar puntos sí y contar puntos y punto conjunto. Vamos a seguir ahora usando las funciones de búsqueda que tiene Excel incorporadas que nos permiten encontrar un dato específico en una lista de datos, en una plantilla de datos, o a través de un archivo o entre archivos, o encontrar un dato entre las hojas de un libro de Excel. ¿Sí? Entonces veamos cuáles son esas funciones. No puede ingresar, que decline el link, porque ni siquiera me ha aparecido aquí para poder leer el permiso. Que decline el link el compañero que no puede ingresar, el que les publiqué hace rato. Bueno, vamos a ver cuáles son esas funciones de búsqueda que tiene Excel y que nos permite encontrar un valor específico y detallado en una lista de datos. Bueno, generalmente las funciones de búsqueda son tres funciones de búsqueda: buscar solita, buscar B y buscar H. Aunque algunos utilizan la función índice, pero entre las más importantes son las tres que les acabo de mencionar: buscar, buscar B y buscar H. Vamos a ver cuál es la sintaxis o la estructura que tiene cada una de esas funciones para poderla utilizar en cualquier libro u hoja de Excel. La función buscar solita. Esta función nos va a pedir tres parámetros para poder hacer el cálculo de la función. Uno es el vector, ahí sí ya se conectó. Perdón. Uno es el valor buscado. Seguido del vector de comparación. Y por último, el vector resultado. Entonces, esta es la sintaxis o la estructura de la primera función de búsqueda. Buscar. Nos pide tres valores. Valor buscado, pues es el dato que yo quiero encontrar en un rango de celdas. ¿Sí? Es el valor a encontrar, el valor buscado. El vector de comparación es el rango de celdas donde se encuentra el valor buscado. Ojo, valor buscado es el dato o el valor a encontrar, y el vector de comparación es el rango de celdas donde se encuentra el valor buscado. Y el vector de comparación es el dato que yo quiero mostrar. ¿Sí? El dato que yo quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando
digamos un número de cédula, cualquiera, ¿sí? Entonces, esa cédula, que va a ser mi valor buscado, debe existir en un rango de celdas, que es el vector de comparación. Por ejemplo, puedo encontrarlo en una columna donde tenga registradas o almacenadas muchos números de cédulas, ¿sí? Entonces, ese es el valor buscado en mi cédula y el vector de comparación es la columna, por ejemplo, donde hay muchas cédulas y ahí puedo encontrar la mía, ¿sí? El número, mi número de cédula. Esos serían los dos primeros vectores. Y el vector resultado es de acuerdo al valor buscado, que en este caso es mi número de cédula, yo puedo verificar quién es la persona. Por ejemplo, con el número de cédula yo puedo saber cuál es el nombre de esa persona. Entonces, el nombre de esa persona, de acuerdo a la cédula, sería el vector resultado, lo que yo quiero mostrar, o los apellidos, o la dirección de la casa, o el número de celular, o la ciudad donde vive, ¿sí? Entonces, muchos o todos esos valores pueden ser un vector resultado, que es lo que yo quiero mostrar, que de acuerdo a la cédula yo puedo obtener o mostrar mucha información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno es cliente de alguna entidad bancaria, ¿sí? O alguna entidad financiera, entonces por lo regular tienen toda la información de sus clientes, de sus usuarios, ¿sí? Y con el solo número de la cédula, entonces yo puedo saber el historial crediticio de una persona, ¿sí? Entonces, para hacer ese tipo de procesos, yo puedo utilizar las funciones de búsqueda de Excel, que con solo pedir el número de la cédula de una persona, digamos que obtengo todos los datos financieros de esa persona, ¿sí? Que es lo que hacen normalmente las entidades bancarias o las empresas. Entonces, con el número de cédula o el código interno de la empresa, yo puedo saber toda la información de cualquier empleado que yo tenga, digamos, contratado o que pertenezca a la planta de personal, ¿sí? Entonces, para eso es que nos sirven las funciones de búsqueda. ¿Listo? Lo que es la función busca. Profe, qué pena. ¿Qué pasó? Dime. Una pregunta. ¿Usted me puede, por favor, volver a repetir? Es que no lo escuché bien. La definición del valor buscado, por favor. El valor buscado es el dato que queremos encontrar. Por decir algo, el número de cédula, ¿sí? Si estamos en un colegio, el valor buscado puede ser el código del estudiante. Si estamos en una empresa, podemos utilizar también un código interno o la misma cédula. Si vamos para el extranjero, ¿sí? Nuestro pasaporte, el número de nuestro pasaporte, se puede utilizar como un valor buscado, porque de acuerdo a al número de ese pasaporte, pues los demás países saben quiénes somos nosotros o saben a qué país pertenecemos, ¿sí? Entonces, ese es el valor buscado, el dato a encontrar, o valga la redundancia, a buscar, ¿sí? Ese es el valor buscado. Recuerden, el vector de comparación es el rango de celdas, que para nuestro caso de Excel puede ser una columna, puede ser una fila, o puede ser cualquier rango de células donde se encuentre ese valor que yo estoy buscando. Y el vector resultado es de acuerdo al valor buscado, qué dato voy a mostrar, ¿sí? Entonces, lo que les decía, si tengo el número de cédula, yo puedo mostrar el nombre de esa persona. Si tengo el número de cédula, yo puedo mostrar el apellido. Entonces, ese es el vector resultado, el dato que yo quiero mostrar. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo de cómo utilizaríamos esta función de búsqueda. Vamos a hacer una tablita muy pequeñita de apenas unos 5 datos. Digamos que tenemos una columna de cédula. Tenemos diferentes cédulas. Por ejemplo, tenemos 6 cédulas. Y tenemos una columna de nombre. Entonces, qué sé yo, Sandra, Jesús, Martina, Leonardo, Antonio, Jimena. Entonces, esta es la cédula
y este es el nombre que le corresponde a cada una de las cédulas. Pongamos otra columna, por ejemplo, pongamos ciudad. Pongamos Popayán, Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, Pasto. Pasto. Y pongamos otro ático más. Pongamos, por ejemplo, aficiones. Por ejemplo, internet, fútbol, natación, tenis, baloncesto y billar, digamos. Bueno, supongamos pues que tenemos esta tablita de datos. Y vamos a crear aquí una pequeñita para hacer uso de nuestra función buscar. Entonces vamos a tener un campo valor buscado. ¿Sí? De acuerdo a ese valor vamos a encontrar el nombre de la persona, la ciudad y la afición. En esta pequeña tablita. Así. Entonces tenemos estas dos tablitas. Y tenemos una tabla de búsqueda. Entonces, digamos que nuestro valor buscado va a ser en la cédula 103, por decir algo, de las que están ahí en el listado. ¿Sí? Y ustedes van a suponer pues que tenemos, digamos, unos mil usuarios. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos una lista larga a pesar de tener esa, que ustedes la vean ahí tan cortico. Entonces nos piden buscar la información de quien tenga la cédula 103, que es esta, ¿no? Que es toda esta información. Vamos a suponer que, que esta cédula está bien abajo, o sea que aquí no la miramos, ¿sí? No conocemos esos datos. Aquí los puse en blanco para no verlos, ¿sí? Entonces nuestro valor buscado es la cédula 103. Ahora, usando la función buscar y ya sabiendo nuestro valor buscado, vamos a mostrar aquí el nombre de esta persona, ¿sí? De quien tiene la cédula 103. ¿Cuál es ese nombre de esa persona que necesitamos encontrar? Ahora sí, vamos a hacer uso de la función de búsqueda. Como toda función, igual, buscar. Miren que ahí ya nos aparece el recuadrito con las tres funciones de búsqueda. Ojo, los que tienen versiones antiguas de Excel, ¿sí? En ocasiones no les aparece buscar B, sino consulta B. Y no les aparece buscar H, sino consulta H. ¿Sí? Los que manejan versiones antiguas de Excel. Entonces no aparece como buscar H, sino como consulta H o consulta B. ¿Sí? Para que no se vayan a matar la cabeza buscando cómo se escriben de esta forma las funciones. Bueno, buscar, ya abrimos paréntesis. Lo primero que nos pide, miren, es el valor buscado. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Pues aquí lo tenemos, miren, aquí nos lo está indicando.
la cédula 103, ¿sí? Que está en la posición H5, ¿sí? Ese es nuestro valor buscado. Listo. Punto y coma. El vector de comparación. Si les había dicho que el vector de comparación es el rango de celdas donde está el valor buscado, entonces, ¿cuál es ese rango? ¿Quién me dice? Profe, La, sería la la columna 6. Uno solo. ¿Qué? de B3 a B8. De B3 a B8, correcto. Exacto. Entonces, el vector de comparación es el rango de celdas donde yo encuentro el valor buscado. Es correcto, es la columna cédula que va desde B3 hasta B8. ¿Sí? Ese es el vector de comparación. Ahí es donde yo encuentro mi cédula. ¿Sí? Si tuviera más registros, pues tendría que seleccionar toda la columna hacia abajo. Listo. Vector de comparación, punto y coma. Vector resultado. El vector resultado es el rango de celdas, ¿sí? Donde se encuentra el dato que yo quiero mostrar. Entonces, lo que quiero mostrar es el nombre. Entonces, ¿cuál es el rango de celdas del vector de resultado? C3. La fila. C3 a C8. Correcto. ¿Dónde está el nombre? De C3 a C8. Ese sería mi vector resultado. Ya no hay más. Cierro paréntesis y damos un enter. Y miren que ahí nos trae que el nombre de la cédula 103 corresponde a Leonardo. ¿Sí? Ahora, para traer la ciudad, si miramos, ojo, para traer la ciudad, si miramos todos los rangos que utilizamos para traer el nombre, si queremos traer ciudad, ¿cuál es el campo que se modifica? ¿Cuáles quedan igual, primero que todo? Los primeros. El valor buscado y qué más. Y el Correcto. nombre. El valor buscado es el que vuelve y se repite para hallar la cédula. ¿Cuál de los otros dos parámetros también se repite? ¿El vector de comparación o el vector resultado? El vector de comparación. El vector de comparación. Correcto, porque es la misma cédula, ¿sí? Y la misma cédula, pues, ¿dónde está? Pues en el mismo rango de donde están las cédulas. Es decir, que estos dos primeros parámetros se repiten tanto en ciudad y en afición. ¿Qué es lo que cambia? El vector resultado, es decir, lo que yo quiero mostrar, es el único que cambia. ¿Por qué? Porque acá no voy a mostrar el nombre, sino la ciudad. Y el vector o el rango de celda resultado para ciudad es este. Y para la afición es este. O sea que el último parámetro es el que se cambia. Veamos. Buscar. Valor buscado es el mismo. Punto y coma. El vector de comparación es el mismo, porque es donde están las cédulas, para este caso. Y el vector resultado ya es la ciudad, que es este otro. Ahí ya cierro. Y ya obtengo la ciudad del código 103. Entonces, Leonardo vive en Medellín. Y el último, buscar, mismo valor buscado, mismo vector de comparación, donde está el valor buscado, pero cambia el bloque que voy a mostrar, que son las aficiones en este caso. Cierro paréntesis. Y miren que ahí obtengo ya toda la información de esa persona, ¿sí? Entonces, para eso es que nos sirven las funciones de búsqueda, para encontrar un dato específico en un rango de celdas. Imagínense por un momento que ustedes no tuvieran 6 empleados, sino 1000 hacia abajo y tener que buscar al ojo la información de una fila, que es donde está toda la información de un empleado. Entonces resultaría muy engorroso eso, ¿no? Y una pérdida de tiempo. Entonces, para eso uno utiliza una de las funciones de búsqueda, como esta, para encontrar el dato del valor buscado de la cédula 103. Entonces, volvamos a
a mostrar el dato y miren que ahí está correcto los datos que se muestran acá en la tablita de búsqueda. 103, Leonardo, Medellín y tenis, que es lo que está aquí. ¿Sí? Ahora, si yo cambio la cédula, automáticamente me trae todos los valores correspondientes a esa cédula. Entonces, por ejemplo, si de 103 yo quiero mostrar los datos del 100, lo cambio y doy un enter y miren que automáticamente me muestra ya la información correspondiente a esa otra persona. El código 100 es de Sandra, que vive en Popayán y tiene gustos por internet, o el código 105. ¿Sí? Entonces mire que ya nos quedan funcionable nuestra tablita de búsqueda una vez la configuremos correctamente. ¿Sí? Cualquier cédula, ojo, que esté en el listado, automáticamente nos trae los datos correspondientes. Si yo digito un valor que no esté en el listado, pues automáticamente para esta función nos va a traer o el primero o el último valor. En este caso, miren que si yo coloco una cédula que no está en el listado, que no aparece, entonces siempre me va a traer a Jimena. ¿Sí? Por lo que yo sé que ese es un error, porque Jimena no tiene la cedulación. ¿Sí? Si yo coloco un 102, miren que ahí ya me los trae. Si vuelvo y coloco una que no esté, por ejemplo el 99, ¿sí? Me trae error. Por debajo, si coloco una cédula que no está, que está después de la última cédula, por ejemplo la 108, me trae a Jimena, miren. ¿Sí? Y ese es un error, porque Jimena tiene el código 105. ¿Listo? Entonces, aquí siempre debemos mostrar, son los datos que se encuentran dentro de la columna que esté o que aparezca en la lista de datos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ya no se usa tanto esta función? Precisamente porque es muy inexacto. ¿Sí? Inexacto. Entonces miren que si doy un código de 108 me trae los datos del último. Si digito un código por debajo de 100, para este caso, me aparece error. O a veces muestra el primero que aparece. ¿Sí? Entonces es una función que en su búsqueda pues no es tan exacta. ¿Sí? No es tan exacta. ¿Sí? Es más que todo usada en las primeras versiones que hubo de Excel. ¿Sí? Hoy en día pues ya casi no se usa esta funcioncita, salvo pues para búsquedas que no tengan mucha cantidad de datos y que existan en la tabla. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra primera función de búsqueda. Otra cosa, si los datos no están en orden, es decir, no estén ordenados por una de las columnas, en este caso, ¿sí? Tampoco nos va a mostrar correctamente los datos. Aquí los tenemos en orden porque los tenemos de uno en uno empezando en 100. Si tuviéramos estos datos en desorden, ¿sí? Tampoco me encontraría correctamente los valores. ¿Listo? Entonces necesariamente para esta función tengo que tener la lista de datos ordenada, ¿sí? De acuerdo a una columna. Listo, entonces ya saben el por qué es que ya casi no se utiliza esta función. ¿Sí? Esa función. ¿Alguna pregunta con respecto al uso de esta función? ¿O quedó bastante claro? Solamente hay que saber especificar el valor que estoy buscando, que siempre debo digitarlo, ¿sí? Siempre. Saber cuál es el rango donde tengo que encontrar ese valor buscado y cuál es el rango que necesito mostrar. Entonces, ya teniendo claro los parámetros, entonces nos queda fácil hacer uso de esta función. Veamos la otra. Profe, Dime. al hacer, digamos, esa función, solamente le daría en la tabla de la izquierda y no tendría que hacer la de la derecha. Sí, Por ejemplo, al decirnos que, busquen tal persona, entonces uno tiene que hacer esa tablita y hacer, digamos, el procedimiento. correcto. Sí, Ya, profe. claro. Cualquier listado que tú tengas, tú formas una tablita así de búsqueda.
con los datos respectivos, ¿sí? Entonces, estas sirven en el caso, como les digo, si tengo un listado muy grande y necesito hallar, digamos, los datos de una persona. Para eso nos sirven estas tablitas de búsqueda, ¿sí? Puedo formar una tablita como estas hacia parte de búsqueda, ¿sí? En ocasiones, pues, los listados tienen demasiadas columnas que la tablita de búsqueda necesitamos hacerlo en otra hoja. Eso también podemos realizarlo. Y ustedes ya saben cómo desplazarse entre hojas, entonces también pueden utilizarlos, que en una hoja estén los datos y que en otra hoja esté la tabla de búsqueda. Bueno, para buscar B, ¿qué querrá decir esa B? ¿Qué creen ustedes? Buscar B. ¿Valor? No, Vertical. correcto. Vector. No, vertical es correcto. Función buscar B, buscar en vertical. Si yo busco en vertical, es decir que esta función hace una búsqueda entre ¿qué? ¿Qué es lo que tengo en vertical en la hoja? Las columnas. Las columnas. Las columnas, correcto. Entonces, esta función buscar B que busca en vertical hace una búsqueda entre las columnas de la hoja de Excel, ¿sí? Entre columnas. ¿Listo? Buscar lo hace entre cualquier rango de celdas, pero buscar B es específico entre las columnas de la hoja. Por eso la B. Por favor, el que esté alegre ahí con la música. Vamos, podemos formar la misma tablita con buscar B. ¿Listo? Yo voy a agregarle otros daticos hasta el 10 para tener un poquito más de rango de búsqueda. Digamos... Bueno, ahí aumentamos un poquito más la tabla. Bueno, de acuerdo a la tabla, perdón, la sintaxis de nuestra función buscar B. Buscar B, ya los parámetros con relación a buscar, excepto el primero, van a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetro nos va a pedir la función buscar B? Primero nos va a pedir el valor buscado, que lo tienen todas las funciones de búsqueda, el valor buscado como primeramente. Luego, buscar B nos pide la matriz de comparación. Matriz de comparación, punto y coma. El indicador de columna. Y por último, opcional. Eso lo pongo así entre corchetes cuando es un campo opcional. El tipo de coincidencia.
un campo opcional quiere decir que lo puedo colocar, un parámetro, perdón, lo puedo colocar, como no puedo colocarlo y no va a afectar, o bueno, sí, para esta función pues sí afectaría en algunos casos. El valor buscado pues ya lo conocemos, que es el valor que yo quiero encontrar, ¿sí? Dentro de la lista de datos, pero si buscar tenía un vector de comparación y era el rango de celdas, en este caso correspondiente a esta columna, ¿sí? El vector de comparación. Entonces, ¿qué será la matriz de comparación? ¿Quién me puede decir eso? Ojo, cuando recién iniciamos, yo les hablé de qué era una matriz matemáticamente. Entonces, ¿cuál sería esa matriz de comparación? En buscar B. ¿Qué creen? Recuerden lo que les decía de lo que era una matriz matemáticamente, o más bien, recuerdan que yo les decía que las hojas de Excel todas son una matriz matemáticamente, y el por qué. Ojo, les estoy hablando primera clase, Excel básico. Profe, usted nos decía que eran como los listados, ¿no? Que no se hacían bases, sino listados. No, 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 no. Eso era cuando les decía si en Excel ustedes tenían bases de datos, sí o no. Después, cuando ya entramos en Excel, ya en las hojas, yo les decía que las hojas que tenemos o creamos en Excel, ¿sí? Todas son una matriz, ¿sí? ¿Y que por qué se denominaban una matriz? Pues porque se componían de columnas, filas y celdas, ¿sí? Eso es lo que es una matriz, matemáticamente, que es lo mismo que una hoja de Excel, que se compone lo mismo. Entonces, ya sabiendo eso, que una matriz tiene columnas, filas y celdas, entonces, ¿qué sería la matriz de comparación? ¿Sería toda la tabla? Correcto, ¿sí? Correcto. Entonces, miren, ¿por qué es más inexacta buscar que buscar B? Buscar B solamente compara, ¿sí? ¿Dónde está el valor buscado? En una única columna, ¿sí? En una única columna, que en este caso resulta ser la columna donde están las celdas, ¿sí? Buscar B se considera más exacta porque hace una comparación en la matriz, ¿sí? Es decir, sobre toda la tabla. Por eso es más exacta, ¿sí? Es una búsqueda más exacta porque busca en toda la tabla. Correcto la compañera que dijo eso. Entonces, la matriz de comparación es donde yo encuentro el valor buscado, que puede ser en cualquiera de las columnas, no en una sola como la función buscar. Listo, entonces ya saben que para buscar solamente elijo la columna donde está el valor buscado. En cambio, con buscar B deben elegir sí o sí toda la tabla, todas las columnas de la tabla. Bueno, el indicador de columna, ¿qué será eso? El indicador de columna es el número, ojo, el número de la columna donde está el dato que yo quiero mostrar, ¿sí? ¿Recuerdan el vector de comparación? Sí, que era el rango de celdas donde está el dato que yo quiero mostrar. Ahora, ese mismo valor en buscar B corresponde al indicador de columna. Es decir, el número de la columna donde está el dato que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces, para buscar B, todas las columnas de Excel tienen un número, pero ojo, ese número es en base a la selección de la matriz, ¿sí? A la selección de la matriz. Me explico.
Si yo selecciono esta matriz, ¿sí? Si yo selecciono esta matriz, entonces los números de la columna los defino de izquierda a derecha a partir de la selección. Es decir, que la columna número 1 es cédula, la columna 2, nombre, la columna 3, ciudad, y la columna 4, afición. Entonces, columna 1, 2, 3 y 4 a partir de la selección, ¿sí? Ese es el indicador de columnas. Entonces, si yo quiero mostrar las aficiones, ¿sí? De acuerdo a la cédula, entonces el indicador de columna es la número 4, porque aficiones es la número 4. Mire, 1, 2, 3 y 4. Si yo quiero mostrar el nombre, entonces el indicador de columna donde está el nombre sería la número 2. Y así sucesivamente. Entonces el indicador de columna es un número. Y el último dato está entre corchetes porque puede ser opcional, ¿sí? Pero como recomendación, ¿sí? Es necesario usarlo. Ese tipo de coincidencia tiene dos valores: falso y verdadero. No tiene más valores, falso o verdadero. ¿Sí? Si yo quiero hacer un tipo de coincidencia, ¿sí? O mejor dicho, si yo quiero hacer una búsqueda que sea lo más exacta posible, es decir, que me traiga el valor que yo estoy requiriendo. Entonces, en ese caso, si utilizo aquí el parámetro falso en tipo de coincidencia, buscarme lo que me hace hacer una búsqueda exacta de ese valor que estoy buscando. ¿Sí? O una búsqueda muy completa, para que entienda mejor. Y si coloco verdadero o si no coloco el dato, si yo lo pongo verdadero o no utilizo el parámetro, tipo de coincidencia, entonces me queda como si fuera un tipo de coincidencia verdadero. Y un tipo de coincidencia verdadero, la búsqueda no es tan exacta. Entonces, ese tipo de coincidencia no sería tan exacto. Es como si estuviera usando la función buscar, que en su esencia no hace una búsqueda tan exactamente posible. ¿Listo? Entonces, ojo con estos dos parámetros. Si no lo usan, entonces les toma como si fuera verdadero. Entonces, por eso, como recomendación, siempre es mejor colocarle falso para que la búsqueda sea lo más completa y exacta posible. Ahora sí, veamos cómo es el uso de esta función, que inclusive entre las tres es la más utilizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la más fácil de usar. Entonces veamos. Vamos a buscar, digamos, el código 108, la cédula 108, que es esta. Vamos a tapar los datos de Andrea para no estarlos mirando. Y vamos a hacer su búsqueda. Entonces, igual, buscar B. Ojo, muchas veces utilizan la función buscar y ponen los parámetros de buscar B o viceversa. Entonces, ojo a la función que están usando porque de acuerdo a ella van los parámetros. Abro paréntesis. Nuestro valor buscado es este, la cédula 108, nuestro valor buscado, punto y coma, matriz de comparación. Entonces, lo que dijo la compañera, entonces nuestra matriz de comparación es toda la tabla, entonces aquí la tenemos, que va desde B3 hasta E13, ya aumentando los nuevos usuarios. Punto y coma. Ahora sí, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Pues yo quiero mostrar es el nombre de esa persona. Entonces, ¿cuál es el número de la columna que yo quiero mostrar? La columna nombre. ¿Y qué número es? La 1, la 2. Entonces, voy a mostrar la columna número 2, que corresponde al nombre. Punto y coma. Miren, ya nos aparecen dos tipos de coincidencia. Verdadero, una coincidencia aproximada que no es exacta, y falso, una coincidencia exacta. ¿Sí? Los dos valores. Entonces, como recomendación, siempre usar
el tipo de conciencia falso. Cierro paréntesis y ya tengo configurada nuestra función. Damos un enter y ya obtenemos el nombre de Andrea. ¿Sí? De Andrea. Si yo quiero encontrar la ciudad y la afición, ¿qué es lo que me cambia ahora en esta función? La El columna. indicador de El columna. indicador de columna. Sí, señores y señoritas. ¿Sí? Si yo quiero ahora traer la ciudad, entonces lo único que me cambia es el indicador de columna, que ya no sería la columna 2, sino la columna número 3. Y si quiero traer la afición, ya sería la columna número 4. Entonces, podemos copiar y pegar para no tenerla que hacer completa. Entonces, simplemente aquí es la columna 3 y aquí la columna número 4. Y ya traemos todos los valores, ¿sí?, correspondientes al código 100 o cédula 108. Volvámonos a mostrar y miren que son correctos. Si yo cambio a cualquiera, entonces nuevamente me trae los valores correspondientes a la cédula que yo estoy cambiando. ¿Sí? Si coloco un dato que no está en la hoja, por ejemplo el código 111, pues me muestra un error cuando coloco un valor por encima que no esté, y si coloco un valor por debajo, por ejemplo 97, ¿sí?, pues me sigue mostrando el mismo error, en comparación con buscar que una cédula por encima, ¿sí?, por encima del valor que no esté, me pone el último, y si coloco un valor por debajo de los que no estén, me genera error. Entonces, para buscar B, sea por debajo o por encima de las cédulas que estén en el listado, siempre nos va a aparecer este error cuando no encuentra los datos. Listo, entonces ahí tenemos, miren, esos datos para poderlos encontrar. ¿Sí? Entonces, ojo con esta función, sobre todo en cómo esté la tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se encuentran que la tabla esté aquí, en esta posición, si yo quiero mostrar Sandra, ¿qué número de columna es Sandra? J3. No. ¿Qué número de columna es donde está Sandra? La 2. A dos. La 2, correcto. ¿Sí? No importa, ojo, no importa en qué posición ustedes se encuentren en la tabla, ¿sí? Siempre la numeración va a partir de la selección, ¿sí? Entonces, no miren todas esas columnas que recorrí para poner la tabla, ¿sí? No se cuenta de las columnas de Excel, no, a partir de lo que yo tengo seleccionado de izquierda a derecha. Entonces, cédula sigue siendo la 1, nombre la 2, ciudad la columna número 3 y afición en la columna número 4, ¿sí? Porque muchos se confunden y me ponen la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empiezan a contar, son las columnas de la hoja. No, es a partir de la selección de izquierda a derecha. Entonces miren que las columnas siguen siendo las mismas. Los números, perdón. Listo, entonces ojo con eso, que ese es un error que cometen comúnmente los aprendices o las personas, ¿sí?, cuando utilizan esta función. Bueno, y nuestra última función. Vamos a copiar la misma tablita para hacer uso de la función. Cambiémosla aquí. Y cambiemos el código. Por ejemplo, el código que vamos a buscar ahora es el 105. Y ya no es la función buscar B, sino buscar H. Entonces, si buscar B
hace una búsqueda entre las columnas, entonces buscar H lo hace entre las filas. Filas. ¿Sí? Entonces, la H es de horizontal y las horizontales pues corresponden a las filas de nuestra hoja de Excel, ¿sí? O de nuestra tablita pequeña de datos. ¿Listo? Entonces, si buscar H hace una columna, perdón, una búsqueda entre las filas, ¿sí? Si yo la utilizo en esta tabla, me traería los valores correspondientes al que yo estoy buscando aquí, por ejemplo, el 105. Bueno, primero veamos, antes de que me respondan, cómo está conformada buscar H. Buscar H es similar a buscar B, salvo en un parámetro. Tiene el mismo valor buscado, te selecciona toda la tabla de datos, pero lo que cambia es que ya no es el indicador de columna, sino el indicador de fila. Es lo único. Y también tiene tipo de coincidencia, que por recomendación también ponerlo falso, ¿sí? Entonces, miren, es igual, pero lo único que cambia es en el indicador. Acá es columna, acá es fila. Es decir, que necesariamente necesito el número de fila del dato que yo quiero mostrar. En este caso, el valor buscado, que es 105. ¿Sí? Ahora sí, la pregunta. Si buscar H hace una búsqueda entre filas, tal como tengo aquí la tabla, me haría la búsqueda. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí, Sí, señor. seguro? Veamos. Vamos a hacer la comprobación. Igual buscar H. Valor buscado. Aquí lo tenemos. Punto y coma. Matriz de comparación. La tabla. Punto y coma. Necesito el indicador o el número de fila donde yo tengo el nombre. ¿Cuál es? De fila, ojo. Bueno, 6. ¿Sería el 6. 6? 6 ¿por qué? Profe, pues como arriba lo que hicimos fue contar las columnas a partir de la selección, Ajá. sería también contar las filas. Sí, pero de, ¿de dónde hacia dónde? Del 100 al 105. De arriba hacia abajo. Correcto, lo que dice la compañera. En Buscar H hacíamos un conteo a partir de la selección de izquierda a derecha. Con Buscar H hacemos un conteo de las filas a partir de la selección de arriba hacia abajo. Es decir, que esta fila, donde está el 100, es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6. Y así sucesivamente. Listo, lo que ustedes dicen. Fila número 6. Punto y coma, falso. Y cierro la función. Veamos si nos trae el dato. No nos lo muestra. ¿Por qué no nos lo muestra? Analicen y díganme. ¿Por qué no nos está mostrando el dato?
Nadie me dice. Profe, ¿Qué? Dime. pues no sé si voy a decir una barrabasada, ¿no? No, Pero tranquila. el 6 yo pienso que no va. Porque es que si nos están preguntando por el nombre, no se supone que tendríamos que, ¿cómo le explico? Seleccionar la columna C. No, no porque no, la búsqueda no es entre columnas. Acuérdate que buscar H es entre filas. Sí, profe. Profe, yo primero diría que no iría, por lo menos lo que usted hizo, que contar las celdas 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque entonces el buscador de nada serviría, porque imagine lo que usted dice, no, si son 1000, imagine para no ir a buscar el dónde está ubicado el 1000, es como si estuviera ubicando la persona, entonces yo pensaría que ahí no iría, ¿cierto? Sí, es una de las razones, correcto, muy bien esa apreciación, sí, es correcta y válida, sí, pero no es la razón como tal de por qué no me está trayendo ese dato, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, tal cual como está la tabla, pues los datos están entre columnas. Para poder que me traiga el dato correspondiente a la cédula 105, pues debo tener los datos en posición de fila. Es decir, es como si esta tablita tuviera que voltearla, ¿sí? Y que los datos quedaran en fila. Es decir, que estas 4 columnas que yo tengo aquí, las volteara y solamente aquí me aparecieran 4 filas: cédula, nombre, ciudad y aficiones. Y de aquí para allá, tener todos los datos, ¿sí? Por eso es que no nos está mostrando los datos correspondientes. ¿Por qué? Porque la tabla como tal está entre columnas. Entonces debemos voltearla en posición de filas para poder encontrar el dato correspondiente, ¿sí? Y si yo tengo una tabla así, ¿será que necesariamente tengo que volver a hacer la tabla de esta manera y volver a colocar y escribir todos los valores? Porque así es como debemos tener la tabla para poder hallar los datos entre filas. Es decir, que aquí estarían todas las cédulas, aquí todos los nombres, aquí las ciudades y aquí las aficiones, ¿sí? En posición de fila. Así tendríamos que tener los datos para poder que me los traiga. Pero ahora, si yo tengo la tabla así como está, ¿será que yo puedo voltearla? Sí, podemos voltear la, la tabla de datos. ¿Cómo hacemos ese proceso? Entonces, pongan atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero seleccionamos la tablita completa, aquí. ¿Sí? La copiamos, le damos clic derecho o control C, la copia, ¿sí? La copian, así como está. Copiarla nada más. Entonces, vamos a pegarla en otra parte, ¿sí? Porque los datos se van a desplazar mucho más que como si lo estuviera en columnas. Entonces, por ejemplo, pongámosla aquí a partir de la posición 25, aquí, B25 aquí. Ahí me ubico, ojo, ahí nos ubicamos, le damos clic derecho, repito, nos ubicamos en la celda 25, clic derecho, nos ubicamos en aquí, en pegado especial, pegado especial, nuevamente pegado especial, nos aparece esta ventanita, mírenla, aquí está, y elegimos esta opción de acá, la última de la derecha, transponer, y le damos a aceptar. Y miren que volteamos la tabla en forma de fila. Repito el proceso. Copiamos la tabla, la que está entre columnas.
clic derecho copiar o control C, como quieran hacerlo. Para pegarla, no vayan a ponerle control B porque no vuelven y pegan la tabla. Entonces, en la posición B25, se ubican, le dan un clic derecho, pegado especial, nuevamente pegado especial, y eligen la opción transponer. Y le dan a aceptar. Y ya voltean la tabla, mírenla. Así en estilo columnas y así en estilo filas, los mismos datos. ¿Sí? Ahora sí, haciendo uso de esta nueva tabla, entonces ya puedo encontrar los valores usando buscar B. Perdón, buscar H. Veamos. Igual, buscar H. Aquí la tenemos. Valor buscado, el mismo 105. Punto y coma. La matriz de comparación, entonces mi matriz de comparación ahora es todos estos, miren. Todos estos. Desde C25 hasta M28. Nuestra nueva matriz de comparación. Punto y coma. Ahora sí, el indicador de filas. ¿Dónde está la fila? ¿Qué número es la fila donde yo quiero mostrar el nombre? Entonces, contamos de arriba hacia abajo a partir de la selección. Entonces, cédula es la fila 1, nombre es la fila 2, ciudad es la fila 3 y aficiones es la fila número 4. Entonces, lo que quiero mostrar el nombre es el nombre, entonces es la fila número 2. Entonces, fila 2. Punto y coma, falso para que la búsqueda sea exacta. Y cierro. Y ya obtengo Enter. Y miren que ya me trae el dato correspondiente. Para la siguiente, ¿qué es lo único que me cambia? ¿Qué me cambia? El indicador. El indicador de fila, correcto. Entonces aquí sería la fila 3 y aquí sería la fila número 4. Y ahí lo tenemos, miren. Si cambiamos un código, por ejemplo el 107, me trae los datos correspondientes. Y si pongo uno que no esté en el listado, entonces me va a traer un error. Este es por encima. Y si coloco uno por debajo, me sigue mostrando el mismo error que aparecía en la tablita. Pongamos uno que sí esté. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Ahí están nuestras 3 funciones de búsqueda. Fácil, sencillo. ¿Quedó claro cómo utilizar estas funciones? ¿Alguien no entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, muy claro. Bueno. Ya teniendo configuradas las columnas, perdón, las funciones, ¿sí? Podemos, por ejemplo, para buscar H y para buscar B, podemos capturar, por ejemplo, este error. El error cuando digitamos una cédula, en este caso que no esté, es decir, que no nos muestre este error porque esto se ve muy feo. ¿Sí? Que no nos muestre este error, sino que nos muestre, digamos, un texto que nos diga la cédula no existe. ¿Sí? La cédula no existe. Entonces, ¿cómo vamos a capturar ese error para que no nos lo muestre? ¿Sí? Lo podemos hacer para la función buscar B y buscar H, no para la función buscar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a capturar el error? Para esa función buscar, por ejemplo, para buscar B. ¿Sí? Hay una función lógica que no vimos. Recuerdan que yo les decía que teníamos muchas funciones lógicas, pero que la más usada fue la que terminamos de ver la sesión anterior. Pero hay otras, ¿sí? Que no son muy comunes, pero que en algunas ocasiones podemos utilizarlas. Como es
hacer uso de la función sí punto error. La función esta que tenemos aquí, miren, sí punto error. Esa función, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir dos parámetros. El valor, ¿sí? El valor corresponde a lo que me sale aquí cuando, por ejemplo, cuando digito una cédula que no aparece, entonces ese valor es lo que necesitamos saber aquí en esta función sí.error para poderlo capturar, ¿sí? Para poderlo capturar. Y el valor cuando sale el error es lo que nosotros queremos que aparezca como texto, ¿sí? Para no mostrar ese error ahí, digamos, tan feo o horrible que, como dicen algunas personas, que se muestra para el uso de esta función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la aplicamos? Entonces, ya tenemos la función. Entonces, toda la función que tenemos aquí, en la función sí.error corresponde a ese parámetro valor. Entonces, la ponemos antes, miren, ponemos el sí.error antes de la función buscar B. Entonces, me ubico acá, miren, me ubico acá, al inicio de buscar H, por ejemplo, ¿sí? Y le digo sí punto error, ¿sí? Sí punto error. Y me queda sí punto Profe, error. que yo me perdí en ese No, último. Mire, si busque. yo me ubico. Buscar H. Me ubico en la. Ubíquense aquí. Ok, ajá. Listo. Aquí, vamos a agregarle la otra función. Entonces vamos acá a la barra de fórmulas y nos ubicamos después del igual, aquí. Despuésito del igual. Y ahí escribimos la otra función, sí.error. Aquí está. Entonces miren cómo nos queda. Sí.error, abre paréntesis y nos queda la función ya como la habíamos configurado. ¿Listo? Vamos al final de esa función y le ponemos punto y coma. ¿Sí? Punto y coma. Y ahora le ponemos el texto que nosotros queremos que aparezca, ¿sí? Para no mostrar ese error. Entonces, entre comillas, por ejemplo, le ponemos cédula no existe. Cierro comillas y cierro paréntesis. Damos un enter. Entonces, como este dato sí lo tiene, entonces me muestra el nombre de Andrea. Pero si yo digito, por ejemplo, uno que no esté, el código 120, que es la cédula 120 que no está, entonces miren, ya no me muestra el error, sino que me indica que la cédula no existe. ¿Ya? Para que no muestre este error. Entonces le podemos agregar al inicio sí punto error. Entonces a las demás le hacemos exactamente lo mismo. Repitamos el proceso. Para la otra, miren. Nos ubicamos al inicio, despuesito del igual, decimos sí punto error, ahí está, mírenlo. Nos queda así. Vamos al final del último paréntesis, punto y coma, y entre comillas, cédula no existe. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y ahí la tengo, miren. Y lo mismo para la fisión. Me ubico despuesito del igual, acá en la barra de fórmulas. Busco la función sí.error. Ahí está. Voy al final. Punto y coma. Y entre comillas, cédula no existe. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y miren, ahí lo tengo. ¿Sí? Cédula no existe. Digitemos uno que sea por debajo del 100. A ver si nos muestra lo mismo. Listo, miren, ahí ya quedó configurado nuestra tablita de búsqueda. Si digito uno que es este, pues ya me trae los datos. Mírenlos. Entonces, capturamos el error. Para que digamos, se nos quede la tablita más estética. No nos muestre ese error tan feo que aparece ahí como si no supiéramos nada. ¿Listo? Entonces, esa es una formita.
Lo mismo podemos hacer para buscar H. ¿Listo, chicos? Entonces, cámbienle, capturen el error para la función buscar B. Que aparezca no el código, la célula no existe, sino el dato no existe. Háganlo. Demos unos 3 minuticos para ello. ¿El dato no existe, profe? ¿Listo, chicos? ¿Hicieron la tareita? Listo, profe. Entonces voy a volverla a hacer por si algunos no han entendido. Entonces nos ubicamos aquí en Alejandra y acá nos muestra la función. Entonces nos ubicamos al inicio, le ponemos sí punto error, ahí lo está. Vamos al final, punto y coma, y entre comillas, el dato no existe. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Se lo hacemos en todas. Pongámosle el 12. Ahí está, mírenlo. Hacemos lo mismo para el otro. Sí, punto error. Punto y coma, comillas. El dato no existe. Comillas y punto y paréntesis. Y el último. Sí, punto error. Punto y coma, comillas. El dato no existe. Y listo. Quedaron nuestras dos tablas completas. Bueno, chicos, preguntas, dudas, inquietudes respecto a esta temática de las funciones de búsqueda. Profe, a mí me quedó como duda en el último, pero si usted pudiera enviarnos el video, profe, para poderlo repasar otra vez. ¿Qué pasó? ¿En qué parte? En la última función, profe, no, todo, yo no lo entendí, la verdad. Es que no puedo practicar tampoco, profe, como salí un poquito tarde del trabajo, entonces estaba desconcentrada también, no le puede poner mucha atención. No, es lo mismo. Es lo mismo de buscar B. ¿Buscar B la entendiste? Tal vez sí, profe, sí, más o menos.
Bueno, entonces buscar B lo que hace una búsqueda entre columnas. Por eso las tablas, normalmente las tablas de datos están así, en posición de columnas. ¿Sí? Para buscar H, no me sirve tener los datos de esta forma. ¿Sí? Entre columnas, no. Debo tenerlos de esta manera, entre filas, que es lo que tenemos aquí. Ya. Vamos a borrar nuevamente esta tabla. Si hacemos con buscar H una búsqueda en esta tabla, como lo comprobamos, no nos va a mostrar el dato correcto, ¿sí? No nos muestra el dato correcto, entonces nos está mostrando que la cédula no existe. ¿Listo? Ahora, esta tabla tengo que transponerla o voltearla, ¿sí? Para que entiendan, ¿sí? No en posición de columnas como tenemos aquí, sino en posición de filas, así de esta manera. Es decir, que estas filas que tenemos aquí en forma de columnas, es como si ustedes cogieran esa tablita y la voltearan con sus manos, ¿sí? Y que los datos quedaran, digamos, patas arriba, por decir algo, ¿sí? Entonces, en Excel tenemos una forma de transponer esta tabla que tenemos en columnas en posición de filas, para poder usarla con buscar H. Entonces, para hacer eso, para transponer la tabla a posición de filas, entonces hacemos esto. Copiamos la tabla con control C o clic derecho copiar. Listo, ahí ya la copié. Me ubico donde voy a transponerla. Transponer la tabla o voltearla. Entonces dijimos que en la posición B25 aquí. No le doy con control B de una vez, sino le doy un clic derecho. ¿Sí? Pegado especial. Otra vez pegado especial. Y le digo transponer. Y le voy a aceptar. ¿Sí? Le damos a aceptar. Uy. Entonces, mira cómo los datos cambian. Así están en columnas y así están en filas. La misma tabla, ¿sí? Con los mismos datos, en forma de columnas y en forma de filas, transponiéndolas. Y ahora sí podemos hacer uso de esta función, pero usando esta tablita que ya está en posición de filas, que era como la necesitábamos. Y ahora sí, el uso es similar o igualito al de buscar B. Entonces, igual, buscar H. Buscar H. Mi valor buscado es este. Punto y coma. Matriz de comparación. Ya no elijo los datos de esta tabla porque así no me sirven. Elijo los de la nueva, ¿sí? Esta corresponden a los títulos de la columna que no se seleccionan, ¿sí? No los hemos seleccionado hasta el momento. Entonces, la matriz va desde aquí, donde están todos los datos. Hasta aquí, mira. Ya escogí la matriz, punto y coma. El indicador de fila es el número de la fila donde está el nombre que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces, para esta función, las filas se cuentan de arriba hacia abajo a partir de la selección, que es esta. ¿Cuál es mi selección? Esta que tenemos aquí sombreada como con rosadito, ¿sí? Entonces, cédula sería mi fila número 1 porque estoy contando de arriba hacia abajo. Nombre sería mi fila número 2, ciudad mi fila número 3 y aficiones mi fila número 4. Lo que quiero mostrar es el nombre de la cédula 105. Entonces, mi número de fila, mi indicador de fila es la fila número 1, 2, donde está el nombre. Entonces, 2, que es el nombre que estoy buscando. Y lo demás, punto y coma, falso, porque para que me haga una búsqueda lo más exacta posible. Y cierro la función. Y mira que ya me trae el dato correcto. ¿Ya? Para ciudad,
nuevamente, igual, buscar H, valor buscado es este, matriz es la misma, esta de aquí, punto y coma. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a mostrar ahora? La ciudad. Entonces es la fila número 1, 2, 3. Ciudad, la fila número 3, 3. Y punto y coma falso. Cierro paréntesis y ya obtengo la ciudad donde vive la cédula 105. Y lo mismo para la afición. Buscar H, valor buscado, punto y coma, la matriz es la misma, punto y coma, la fila, ahora es afición es la fila 1, 2, 3, 4. Entonces 4 es afición, punto y coma, falso para la búsqueda exacta. Cierro y ya obtengo los valores correspondientes. Si yo cambio el dato, entonces me trae los correspondientes a la cédula que yo digite en el valor buscado, ¿sí? Lo otro es simplemente para complementar la función. Cuando digito un valor que no esté en la tabla, por ejemplo el 99, entonces para que no me muestre este error que me aparece aquí, entonces le agregamos otra función a la que ya tenemos buscar B, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos ubicamos aquí donde nos aparece el error y mira que acá nos aparece acá arriba en la barra de fórmulas cómo se configuró la función. Entonces me ubico al inicio, aquí después del igual, ahí, antes de buscar, ahí me ubico y llamo la otra función que es si.error. Aquí la tenemos, mira. Le damos doble clic y mira cómo nos queda. Si.error, abre paréntesis, buscar y todo lo demás. Vamos al final, aquí, al final de todo, le ponemos punto y coma y entre comillas le pones el texto que quieres que aparezca o que reemplace a este error. Entonces, por ejemplo, para esta función le hemos dicho que la cédula no existe, para que no nos aparezca ese error tan feo que aparece ahí. Entonces, mira, la cédula no existe. Y lo mismo hacemos para los otros dos datos. Me ubico en el error, voy acá al inicio, llamo la función si.error, me desplazo al final, punto y coma, y entre comillas, nuevamente, la cédula no existe. Cierro comillas y cierro la función. Lo mismo para la última. Si.error, voy al final, punto y coma, y nuevamente la cédula no existe. Cierro comillas y paréntesis. ¿Sí? Esto para cuando digitemos una cédula que no esté entre las que tenemos aquí, mira, porque tenemos las cédulas de la 100 a la 110 y estoy digitando la 99 para que me aparezca este texto. ¿Sí? Si digitamos una que sí esté, sí nos trae el dato, mira. Otra que no esté, digamos 189, no está, entonces ¿qué nos indique? Que no existe esa cédula. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de configurar ya correctamente, sin errores, la tablita de búsqueda para buscar B y buscar H. ¿Listo? Listo, profe. Ajá, muchas gracias. Ya me quedó más claro. Hay otra preguntita, profe. ¿Ahí en esa función siempre se pone falso? Sí, como recomendación, siempre falso para que la búsqueda sea lo más exacta posible. Porque si tú no colocas ese parámetro, entonces no te va a hacer la coincidencia, va a ser una coincidencia aproximada. Es decir, que la búsqueda no va a ser tan exactamente posible. ¿Listo? Entonces, siempre es mejor ponerle falso para que la búsqueda sea la correcta. Pero solo en buscar H, ¿no, profe? Y buscar B. Sí, perdón, sí. Ajá. Las dos. Bueno, gracias. Buscar B. Porque buscar no tiene ese parámetro, no lo tiene. ¿Sí? Por eso esta función ya no se utiliza porque las búsquedas son inexactas. Listo, profe.
piense Profe, columna. y en la columna, en la que va por columna, también solamente se selecciona, o sea, no se seleccionan los títulos como en la fila, ¿cierto? Solamente ya No, o sea, el lo que número, va de cédula para correcto, abajo, así como. los Ujú, datos. ujú, ¿Sí? eso. En Ajá. las tres funciones, si se dieron cuenta, nunca seleccionamos los títulos, nunca. Tanto así Ujú. en columnas como así en filas. Nunca se seleccionó los títulos, únicamente los datos, lo que corresponde a los datos de las columnas o de las filas. Ujú. Ah, bueno, gracias. Los demás, ¿alguna otra inquietud, duda, pregunta? Profe, Dime. eh, digamos, si uno quiere hacer una tabla, digamos, con todas las funciones, una sola, ¿uno puede seleccionar la misma celda para las tres funciones? No sé si me hago entender. No O sea, mucho. por ejemplo, aquí en Buscar P, Ajá. podría haber seleccionado digamos, en el primer término, el H5. En la función buscar H, otra vez H5, digamos, para no poner el valor buscado en cada tablita. Ah, sí, claro. Como en las tres se repite el valor buscado, sí podría tener un solo campo de búsqueda. Sí, 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 claro. Para las tres sí, porque es el mismo. ¿Sí? Claro, si estoy usando la misma tabla, ¿no? Para las tres. Sí podría haber un campito solo valor buscado, sí es correcto, sí podemos utilizar ese. Pero únicamente con ese campo, porque los demás son distintos. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta, inquietud? Profe, lo último que usted le respondió a la compañera, qué pena, no le alcancé a escuchar bien. No, lo que preguntaba la compañera es que si podíamos, para no utilizar este mismo valor las tres veces en las tres tablas, que si podíamos tener, por decir algún campo, ese valorcito aquí en otra parte y que solamente utilizáramos ese valor buscado para las tres funciones. Entonces yo le decía que sí se podía hacer porque sería el mismo parámetro. ¿Sí? Entonces mira que en todas las tres funciones está el valor buscado, aquí está el valor buscado y aquí está el valor buscado. Entonces sí podríamos tener un solo campo, valor buscado para las tres funciones, siempre y cuando utilicemos la misma tabla. Ah, ya, profe. Dudas, más preguntas, más inquietudes? Bueno. Bueno, entonces eso es lo que nos corresponde a esta nueva temática de las funciones de búsqueda. ¿A ustedes ya les pasé la guía 2 de lógicas? No, profe. No, señor. Bueno, entonces ya mismo les voy a publicar esa nueva guía para que ustedes realicen la práctica de las funciones lógicas. Y también, Junto con el video de la clase anterior, profe. es que el video ese es ¿ese es de qué fecha? Del 20, si no estoy mal. Es que ese video Ajá, del 20. no he podido colgarlo en YouTube. Siempre me genera ese error. De aquí no he podido pasar porque es que nos quedó demasiado, como fue bastante larguita esa sesión para terminarla. Entonces me quedó muy grande el archivo, ¿sí? Y entonces no me llega sino como hasta 87% y ahí no me pasa. Entonces no he podido colgarlo. Entonces voy a ver si lo subo a un drive para que de esa forma ya podérselos compartir porque por YouTube definitivamente no me dejó. Entonces sería eso, ¿sí? Toda esta semana, créanme que he estado intentando todos los días subir ese y no.
Inclusive lo dejé para que subiera, lo programé para que subiera después de las 12 de la noche, toda la noche y no cargo, no cargo. Entonces, ahí pues discúlpenme por esa acción, pero ya me tocó que usar un Drive para poder publicarles ya ese video. Voy a publicarles de una vez la guía correspondiente a las funciones lógicas en el grupo para que vayan con lo que captaron o aprendieron, vayan realizando esa guía. Lo que sí me acuerdo es que yo se las alcancé a mostrar en la sesión anterior. Listo, chicos. Entonces, ahí en el grupo ya les quedó la guía para que la desarrollen, ¿sí? Entonces, una vez cuelgue este video y el otro en el Drive, entonces ya les publico esas dos sesiones y también les publico la guía para que desarrollen esta práctica de funciones de búsqueda. ¿Listo? Listo, profe. Igual se la mandamos el correo y todo como la anterior, profe. Sí, sí. Por favor, tomen bien al correo. ¿Sí? Vayan juntando todas las prácticas, las que me envían, vayan guardándolas, porque al final, ya cuando estemos terminando la competencia, sí deben enviarme en un archivo comprimido todas las prácticas por la plataforma Territorio. ¿Listo? Entonces, mientras vayan guardando todos los archivitos de las prácticas que vayan realizando. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Entonces, queden a la espera de que pueda subir estas dos sesiones al Drive para que las puedan descargar o visualizar. Listo, para que puedan desarrollar estas dos prácticas, sobre todo la guía 2, vayan haciendo lo que puedan, ¿sí? De lo que se acuerden de lo que vimos en las dos sesiones que tuvimos de funciones lógicas. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces Listo, vamos a profe. dar por culminada nuestra sesión de hoy. Por favor, en el chat, todos presentes para la Muchas gracias, asistencia. profesor. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Una cosa, Vale, profe. el próximo martes vamos a desarrollar nuestro primer taller evaluativo. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes Que pase buena noche. y ese día se conecta. Bueno, que pasen buena noche todos y feliz resto de semana. Gracias. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Feliz noche. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Profe, una preguntita. Dime. Lo que pasa es que te acabé de escuchar que nos dijiste que todas las prácticas las guardáramos. Entonces, es decir, Ajá. que la práctica de hace 8 días la realizamos como la práctica y la tenemos que enviar a su correo también. No, por ahora la única que me tienen que enviar es ya debieron haberme enviado la de la guía 1. ¿Sí? Esa nomás. Que eran las tablas que teníamos que hacer, que usted nos mandó Sí, los formatos de la- Excel. exacto, donde tenían que aplicar las fórmulas básicas. Eso. Ah, ok. Me asustó. No, Bueno, solo tienen que enviarme
o tienen que ir guardando son las prácticas de las guías que le publique. Lo que hacemos en clase, estos ejemplos, estas prácticas, no. Solo la de las guías. Vale, profe, muchas gracias. Ah, Que pase buena profe, Bueno. noche. realizamos la guía que usted envió ahorita y ya, y se la enviamos. Sí, o sea que tendrían que enviarme la guía 1, que fue lo básico, la guía 2, que es lo de lógicas, y si terminan, la guía 3, que es lo de búsquedas, que es lo que acabamos de ver. ¿Listo? Ok, vale, bueno, Profe, qué pena. Profe, ¿a dónde fue que mandó las guías? ¿Envió las guías? Al grupo. ¿Al grupo de WhatsApp? Sí, Gracias, profe. al de la ficha que tienen. Ahí está.